¿cuándo vamos a necesitar conectar transformadores en paralelo? Bueno, pues cuando la demanda que se solicite no pueda ser llevada a cabo por un solo transformador. Es decir, si aquí se demanda una carga alta y un solo transformador no puede suministrar la energía suficiente para la demanda que hay, se acopla a otro transformador en paralelo. Bien, tiene la ventaja de que mientras no haya una demanda alta y lo pueda satisfacer un solo transformador, pues va a tener menos pérdidas. Cuando la demanda suba, se acopla a otro transformador. Que baja la demanda, se quita ese transformador, es decir, se adapta el transformador o el grupo de transformadores a la demanda que haya. Otra ventaja que puede tener la de utilizar transformadores en paralelo en lugar de uno con mucha más potencia, claro, es que si uno de los transformadores cae, todavía hay otro transformador que puede suministrar. Habría que coordinar para quitar parte de las cargas, pero no se quedaría toda la carga sin suministro, debido a que si tuviéramos un solo transformador, si se avería, pues dejaría de abastecer. Bien, cuando conectamos transformadores en paralelo, lo que hacemos es conectar todos los primarios a la red y todos los secundarios a la carga, según la estructura que tenemos aquí. Es decir, en paralelo conectados los transformadores a la red, en paralelo conectada la carga a los transformadores y los transformadores también conectados en paralelo. ¿Qué requisitos deben cumplir los transformadores para que puedan acoplarse en paralelo? Bueno, lo primero, conexión entre bornes homólogos, es decir, hay que conexionar los transformadores de tal manera que todos los terminales, todos los bornes homólogos estén en al mismo potencial. Aquí vemos los que están identificados como A mayúscula, todos, los dos en este caso del ejemplo, están a la misma línea. Los de A' están a la misma línea. En los secundarios pasa exactamente lo mismo. Los de la A están a la misma línea, los de la A' a la misma línea. Si esto no se hace, vamos a tener voltajes desfasados, con lo cual vamos a hacer que haya corrientes, incluso sin carga, que haya corrientes a través de los propios transformadores, a través de primario o secundario, si no cumplimos con la conexión entre bornes homólogos. Otro requerimiento, que tengan la misma frecuencia de trabajo. Recordemos que la fuerza contraelectromotriz que se va a inducir en los devanados, en los bobinados del transformador, va a ser función también de la fuerza, de la frecuencia de trabajo. Si uno está diseñado para trabajar a una frecuencia y otro transformador está diseñado para trabajar a otra, las fuerzas contraelectromotrices que se van a inducir van a ser diferentes. Y entonces estamos en las mismas. Otra vez se volverán a producir corrientes entre los propios transformadores, incluso en ausencia de carga. Claro, todas esas corrientes que se generan entre los transformadores que están conectados en paralelo no contribuyen a nada útil, son pérdidas. Otro requerimiento, que tengan el mismo voltaje primario nominal y por supuesto el mismo voltaje secundario nominal, por la misma razón que antes. Si uno está diseñado para trabajar a un voltaje nominal diferente a otro, lo que va a suceder es que se van a inducir fuerzas contraelectromotrices que van a ser diferentes en cada uno de los transformadores, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Se generan corrientes entre los propios transformadores, es decir, pérdidas. Esto, si tienen el mismo voltaje primario nominal y el mismo voltaje secundario nominal, lógicamente tienen la misma relación de transformación. Bien, otro requerimiento, que tengan el mismo índice de carga. Es decir, que los dos, en este caso los dos o los transformadores que constituyan el banco de transformadores en paralelo,
tengan el mismo índice de carga, que todos se carguen por igual. Esto implica que tengan el mismo voltaje relativo de cortocircuito, todos ellos. Es decir, que tenga el mismo índice de carga, o lo que implica es que tenga el mismo voltaje relativo de cortocircuito. Ahora veremos por qué esto tiene que cumplirse. Bueno, si además el transformador es trifásico, tiene que tener todos los transformadores que se conecten tienen que tener el mismo índice horario. Más adelante, cuando veamos los transformadores trifásicos, veremos qué es eso del índice horario en un transformador trifásico. Bien, vamos a ver por qué tienen que tener el mismo índice de carga, que implica tener el mismo voltaje relativo de cortocircuito. Vamos a tirar del circuito equivalente aproximado, que siempre nos sacará de cualquier problema. Bien, aquí lo que está representado es dos transformadores, según su circuito equivalente reducido o simplificado. Tenemos el voltaje primario, que es común para todos los transformadores que constituyan el banco. En este caso solamente consideramos dos transformadores. Y tenemos la carga a la cual están conectados esos transformadores. Bien, como vemos, todos los primarios van a tener el mismo voltaje. Están conectados a la misma red, por lo tanto el mismo voltaje. Los secundarios están conectados también a la misma red, por lo tanto todos los secundarios tienen el mismo voltaje. Este voltaje menos el que tenemos en el secundario va a ser el voltaje que vamos a tener entre este punto y este, es decir, dentro del transformador. Ese voltaje es el que va a tener el transformador 1 internamente y es el que va a tener el transformador X internamente y el transformador Y internamente, lo cual quiere decir que si los dos transformadores tienen la misma caída de voltaje, pasará más corriente por aquel transformador cuya impedancia de cortocircuito sea menor. Por lo tanto, ese transformador estará más cargado que el otro transformador. Eso hay que evitarlo. Hombre, se evitaría si exactamente los dos transformadores tuvieran la misma impedancia de cortocircuito. Si los dos tienen la misma impedancia de cortocircuito, lógicamente el voltaje aquí es el mismo para los dos, la intensidad va a ser la misma, los dos estarán igual de cargados. Efectivamente, es lo que vamos a ver aquí. Teniendo la misma ECC, el mismo voltaje relativo de cortocircuito, implicará que van a tener la misma impedancia de cortocircuito. Vemos que la intensidad del transformador X por la impedancia de cortocircuito de ese transformador, es decir, el voltaje que tenemos en sus extremos, tiene que ser lo mismo, lógicamente, porque están en paralelo, que el voltaje que tiene el otro transformador internamente, es decir, la intensidad del transformador I por la Z de cortocircuito de ese transformador I. Bien, si aquí en esta expresión sustituyo la ZCCX, es decir, la impedancia de cortocircuito del transformador X y la impedancia de cortocircuito del transformador Y, lo sustituyo por la expresión del voltaje relativo de cortocircuito, pues tendré esto. Aquí he sustituido ZCCX y aquí he sustituido ZCCI. Bueno, el voltaje primario es el mismo, se supone que cumplen los requerimientos. Esto y esto es igual. La intensidad nominal 1 se supone que es la misma, por la misma razón está cumpliendo los requerimientos. El 100, lógicamente. ¿Qué nos queda entonces? Esta expresión. Esta expresión nos relaciona el voltaje relativo de cortocircuito del transformador X con el índice de carga del transformador X.
y el voltaje relativo de cortocircuito del transformador I con el índice de carga del transformador I. Por lo tanto, tenemos esta expresión. Si queremos que el índice de carga del transformador X y del transformador Y sean iguales, implica que el voltaje relativo de cortocircuito del transformador X tiene que ser también exactamente igual que el voltaje de cortocircuito relativo de cortocircuito del transformador Y. Lo que es lo mismo, como todos los voltajes y las intensidades son iguales, que las impedancias de cortocircuito sean iguales. Es decir, esto que tenemos aquí tiene que ser igual. Si no, estará más cargado aquel transformador que tenga una impedancia de cortocircuito menor.